bendiga. Mi nombre es Diego Ramos. Quiero contar parte de mi testimonio. Crecí en un hogar, ¿verdad?, donde mis padres hicieron todo lo indecible por ayudarnos, por formarnos como hijos, y nos ayudaron a crecer en valores en diferentes áreas, pero llegó un momento dado donde fuimos creciendo. Teníamos metas como todo muchacho al fin, sueños, anhelos, cosas por, ¿verdad?, experimentar, pero llegó un momento dado de mi vida donde mi vida fue influenciada por diferentes situaciones. Empecé a mirar conducta de otras personas que estaban bregando en el narcotráfico, y yo anhelaba unas cosas y mis papás no me las podían sufragar ni dármelas, y empecé a ser tentado por esa área donde prácticamente el enemigo de las almas ganó terreno en mi vida, y empecé a probar cosas que no tenía que probar. Empecé a ir a sitios que no tenía que ir, y prácticamente mi vida llegó un momento dado donde empecé a bregar con el narcotráfico y a ganar ciertas áreas, ¿verdad?, de poder, cosas que el ser humano anhela. Pero también llegó un momento dado donde mi vida llegó, donde empecé a usar sustancias, donde empecé ciertamente a probar cosas que no eran lo que me habían enseñado mis padres, y llegué a un momento dado donde mi vida cayó en una desgracia total. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir, y ya mi vida había empezado a sucumbir, y empecé a probar diferentes sustancias donde ciertamente mi vida tomó un giro, donde los sueños se habían espumado, donde ciertamente el muchacho que tenía muchos sueños ya andaba en las calles como un adicto a droga. Y ciertamente mi vida, pasé por muchos procesos dolorosos en medio de esa condición, donde perdí muchas cosas que ciertamente tenían valor para mí, y honestamente había llegado a un punto donde el ser humano toca fondo, donde no había esperanza, donde no había tal vez alternativa. Mis padres hicieron lo indecible por ayudarme, por darme la mano, me llevaron a hogares, estuve en la cárcel, pero nada de esas cosas pudieron ayudarme. Fue un proceso muy difícil en mi vida, donde había perdido toda la esperanza, porque había tocado fondo, había tocado donde el ser humano ciertamente, la vida es lacerada por este mundo, por las situaciones de la vida, y toqué fondo. Me acuerdo que prácticamente cuando yo había ido en casa de mi abuela, que le había dicho al Señor que si Él era el Señor, que si Él cambiaba, que si Él transformaba, que cambiara mi vida. Me acuerdo que yo me encerré en mi cuarto. Cuando llegué a casa, mi padre me había botado y mi madre me recibió, y en aquellos 3 días donde yo estuve encerrado, pues Dios trató con mi vida, y yo no pasé lo que pasa un adicto cuando pues cae en esa condición de romper vicio, que le dan dolores, le dan, ¿verdad?, diferentes síntomas. Me acuerdo que según yo le había expresado al Señor que si Él era Dios, que me transformara, que hiciera algo con mi vida. Me acuerdo que después de aquellos 3 días que estuve encerrado, me levanté sin tener deseo de consumir droga, pero como mi papá no sabía lo que Dios estaba haciendo, y hay un enemigo que siempre trata de, ¿verdad?, de meterse por medio a lo que Dios quiere hacer, me acuerdo que me botó de nuevo del hogar. Y aquel día pues yo todavía no había tenido una experiencia con el Señor, solamente había hablado, había clamado sin saber quién era Él. Y me acuerdo que aquel día salí con la mente dañada porque no tenía esa experiencia, y siempre el adicto se refugia en los momentos difíciles en lo que él sabe. Y salí con la mentalidad de meterme droga, y me acuerdo que cuando salí a la esquina de mi hogar hubo un hombre que me llamó Diego, y cuando miro la mano me dio y me dijo: estos chavos te los debo. Pero cuando me da el dinero, yo sabía que nadie me debía, porque en la condición que yo estaba nadie me podía deber nada. Pero nada, cogí el dinero, y con la mentalidad de ir al punto, me acuerdo que llegué más abajo de mi casa, en un lugar que era como un de esos viejos que había. Y me acuerdo que en aquel lugar compré la sustancia y me la inyecté por mis venas. Y me acuerdo que como estaba limpio, caí en tierra aquel día, y todo el mundo se fue asustado pensando que había muerto. Y cuando me incorporo ya a las 12 del mediodía, que me saco la jeringuilla de mi brazo, escuché una voz sencilla, baja, que me dijo: Diego, yo te he limpiado y te has vuelto a ensuciar.
Y me acuerdo que cuando me incorporo, yo no había tenido esa experiencia. Me acuerdo que volví a escuchar la voz por segunda vez, y ya la segunda vez era un poco más fuerte, y me dijo: Diego, yo te he limpiado y te has vuelto a ensuciar. Y me acuerdo que ya yo estaba desesperado porque yo no había tenido esa experiencia de escuchar esa voz. Pero la tercera vez fue como dice la Biblia, con voz de trompeta, con voz de mando. Aquella voz retumbó en aquel monte tembló literalmente. Y cuando esa voz me habló al corazón, que yo la oí audiblemente, yo entendí que era Dios el que quería, ¿verdad?, tratar con mi vida. Y me fui corriendo hacia mi hogar, me incliné en el hogar, en el cuarto donde yo dormía. Y allí empecé a llorar y le dije al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga? Perdóname. Y me acuerdo que Dani se había convertido hacían pocos días. Y escuché en mi corazón esa voz que me dijo: ve donde Dani, porque Dani te dirá lo que tienes que hacer. Y me acuerdo que llegué a donde Dani me llevó al lugar donde él perseveraba, la iglesia de Elías Sostre, Pentecostal de Jesucristo. Y me acuerdo que aquel día Sostre estaba barriendo el templo, y cuando yo llegué ya con lágrimas en mis ojos, me acuerdo que él me dijo que qué yo quería. Y ya cansado de la vida que yo llevaba, le dije que quería aceptar al Señor como mi único Salvador. Me hicieron la oración. Aquel día fue algo especial porque Dios trató con mi vida. Y quiero decirte que a través de esa experiencia con Jesús y el poder transformador de Él, puedo decirte que hoy tengo una familia, hoy tengo unos hijos, hoy salgo a trabajar, y te puedo testificar que soy testigo de ese poder. Y quiero decirte que verdaderamente Dios te ama. A Dios no le importó el lugar donde yo había caído, y es que a Dios no le interesa dónde tú has caído, sino que a Dios le interesa levantarte de ahí, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Por lo tanto, en esta preciosa hora lo que te queremos decir, que todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Amén, que Él puede tratar con tu vida, que lo imposible Él lo puede hacer posible. Por lo tanto, Él lo único que quiere es salvar tu alma y darte vida eterna.